So. Ahí va, ahí Estamos está. listos. So. Estamos listos. Hoy es una tarde fresca acá en Mendoza, está un poquito fresquito. Creo que tenemos una linda conversación hoy con nuestro amigo Eduardo, que está en Atiliano en este momento, cerca de Roma. Están entrando ya al otoño, me parece. Está frío por ahí. Acá en Sí. Mendoza tenemos un Sí, frío. hoy llovía mucho. Mire, ¿y te lograron reparar la caldera? No había que repararla, simplemente era una revisión, o sea, Ah, perfecto. una Buenísimo. revisión anual. Buenísimo. Bueno, te Nosotros hemos invitado ahí, Martita te va a contar por qué a te ha Eduardo invitado. metido en la caldera. Te imaginamos ahí, metido en la caldera, todo negro, lleno de quilmes. Que iba a venir así todo tiznado. ¿Pero qué es esto? ¿A quién han traído? Bueno. A un amigo ¿Por qué, Martita? tiznado, un poco tiznadito. Bueno, Estevita, estamos con Eduardo y comentábamos que Eduardo, que hemos hecho una invitación así abierta y respondieron 33 artistas sobre una meditación del libro El mensaje de Silo. Los tres somos mensajeros. Y que son con las frases: no dejes pasar tu vida sin preguntarte quién soy, no dejes pasar tu vida sin preguntarte hacia dónde voy. Y es el segundo intento por invitar y intentar profundizar y llevar esto a distintos amigos con distintas experiencias. Entonces ellos hicieron cada uno una obra inspirado en esas frases, nos juntamos en reuniones, hicimos la meditación y es lo que hemos ido poniendo en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, mostrando eso. Y ha sido una linda experiencia. Eso es como la conversación en torno a esta inspiración del mensaje. Eso, Esteban, ¿no? Más o menos para que Eduardo sepa que hablamos. Porque Eduardo, dijimos Eduardo, es una persona que ha estado haciendo muchas interpretaciones sobre el mensaje, haciendo muchos comentarios, y a nosotros nos ha inspirado mucho esa forma de libre interpretación. Incluso él tiene experiencia de haber llevado el mensaje a distintos países, distintas culturas. Entonces nos interesa mucho su punto de vista respecto a este tema y el tema de los oficios y el tema de los artistas, toda esta cosa que a él le gusta mucho y es un gran artista de la Edad Media. Eduardo sería considerado, como se decía en ese momento, un gran artista, una persona que trabaja con materiales y que con esos materiales va logrando una inspiración, como nos contaba la vez pasada. Él se coloca con eso y ahí nos empieza a contar cosas. Así que, Eduardo, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Y gracias a vosotros. Escuchamos. ¿Qué opinas de esta iniciativa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo han sido tus experiencias? Me parece muy interesante que la gente que se inspira con el tema del mensaje lo traduzca como pueda. Y claro, la gente que tiene cualidades artísticas, no importa a qué nivel, puede hacer un intento por traducir esas experiencias, esas señales. En mi caso no soy una persona muy cualificada en este asunto del arte, pero sin embargo es una vía que estoy probando y me parece interesante para poder traducir, porque siempre las experiencias, si quieres comunicarlas, hay que traducirlas, sea habladas, sea con una expresión psicofísica, con una emoción, pero también puede ser con un objeto externo, con una producción, sea, digamos, aprovechando cualquier sentido, porque pueden ser sentidos de distinto tipo, visual, puede ser auditivo, puede ser olfativo, es decir, hay perfumes que inspiran, pero hay que producir el perfume que inspira. Puedes hacer una obra musical que tiene que ver con otro sentido, o una obra plástica, como los artistas pictóricos o escultóricos, o bueno, toda una variante, pero que es visual. Es decir, hay distintos modos, incluso táctil también puede ser, es decir, cada sentido puede ayudar a transformar. Del mismo modo que las señales vienen del mundo llamado externo,
también del Sí, mundo interno pueden aflorar. Entonces es un poco lo que estoy tratando de hacer, y me parece una iniciativa muy interesante esta de buscar traducir experiencias internas y experiencias profundas de sentido de la vida, experiencias llamémosle, cuasi trascendentales, porque traducen señales de otro espacio-tiempo. En todo caso, no son experiencias cotidianas, son experiencias que tienen la cualidad de dar sentido a la vida. Entonces, esas experiencias, claro, traducirlas siempre es difícil, porque si una persona no lo ha experimentado, va a ser difícil que lo entienda. Pero si lo ha intentado, si lo ha tratado, tiene algún tipo de registro, algún tipo de parámetro con lo cual poder entender lo que el otro está diciendo, porque si no, podemos estar incomunicados. Alguien tiene una experiencia extraordinaria y ahora, ¿cómo la dices? No solamente cómo te creen, sino cómo captan lo que estás diciendo. Entonces, el tema de expresarlo de algún modo plásticamente o por alguna vía es un intento que me parece interesante. Y en la medida que encuentre personas capaces, pueden lograrse, como en todas las culturas, una estética y un correspondiente a ese tipo de experiencias. Yo por lo menos lo que he visto en distintas culturas, he visto claramente, y también se ve en los libros de arte, que hay distintas culturas que son como grandes ciclos de la humanidad. No es una cosa cultural puntual de un movimiento, no, es una cosa muy amplia que dura siglos, dura miles de años y tiene sí, su propia identidad morfológica, su estilo, sus colores, que corresponde a cómo ellos entendían sus creencias y sus experiencias. Así que me parece muy interesante. muy bueno, muy bueno. Sí, estamos haciendo nuestros experimentos, nuestras pruebas. Y sabes que algo muy interesante que ha pasado, Eduardo, que también entre los artistas que están participando se da con mucha interacción también. Eso ha sido muy interesante, como es, creo yo, para mí ha sido muy bueno ver que en esos intentos uno puede comunicarse con otros y ampliar la mirada sobre esas traducciones que vamos haciendo. Porque tú dices, mira, y este lo hace de este modo, y este hace esta otra cosa. Y entonces es un poco una investigación, claro, tú lo haces con la historia, con las culturas, pero también cada uno de nosotros, y por distintas disciplinas y distintos paisajes, se van traduciendo de distintas maneras. Para mí eso ha sido interesante. Sí, sí. Bueno, me parece muy interesante el que se pueda intercambiar en cierto ámbito de gente interesada y además, dada la situación mundial en la que estamos inmersos, donde es difícil juntarse físicamente, en muchos casos no puedes viajar de un país a otro, incluso dentro del mismo país, de una ciudad a otra, o incluso dentro de un barrio a otro. Es decir, Sí, eh, sí, sí, sin embargo, esta posibilidad tecnológica de la comunicación en videoconferencia o televisión o no sé cómo se llama, pero este sistema puede ayudar a que las personas que están en cualquier parte del mundo, no importa qué lugar están, se conectan periódicamente e intercambian, incluso pueden mostrar sus obras o las cosas así que es. se les ha ocurrido hacer. Sí, 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 en esos eso son estamos. nuestros intentos, por ahí vamos. Porque, claro, la ventaja, tal como tú dices, en esta situación, la ventaja ha sido que participa gente de distintas ciudades. Entonces, da igual donde uno esté, porque, claro, no es lo mismo que lo presencial, la visión del objeto y todo eso, pero sí puede uno conversar con amigos, intercambiar y vamos mostrando, aprendiendo a sacar fotos, videos para poder mostrar esas obras, ¿no? En el caso Claro, de las producciones objetales. Pero ahí claro, vamos, como siempre puede haber muestras cada cierto tiempo cuando se pueda y también depende, por ejemplo, se pueden hacer muestras itinerantes por distintos países, por distintos lugares,
si es posible. Se puede aprovechar también, por ejemplo, los parques que hay en todo el mundo como ámbitos donde se pueden hacer una exposición y unas charlas, como una especie de circuito donde se exponen ya presencialmente cuando sea posible. Mientras tanto, no impide que cada uno haga sus intentos y sus producciones y las muestre y diga qué le pasa. A mí me parece muy interesante, sobre todo, el comentario de la persona que hace algo, que él cuente lo que le ha sucedido y cómo se inspiró. Porque, claro, tú puedes ver algo y decir esto es fantástico, está muy bien hecho, pero el tema es cómo llegó él a esa ocurrencia. La parte como interna del que produce. Claro, lo que hay detrás de esa obra. Porque, claro, la obra es una especie de impronta, es una especie de huella, mejor o peor expresada, de esa experiencia, pero sería muy interesante profundizar en eso. Por ejemplo, si vemos una obra antigua de hace 2000, 3000 años, de otra época, no podemos hablar con el artista directamente. Claro, solamente por podemos... Pues, podría ser, habría que perfeccionarlo mucho. Pero, sin embargo, tenemos la huella, tenemos los su objetos. obra. El objeto tiene unas características, tiene una morfología, tiene unos colores, tiene una textura. Entonces, tiene de algún modo una serie de parámetros, de indicadores, que demuestran que el que lo hizo, digamos, es como si fuera una especie de huella del que lo hizo. Es decir, un sistema de tensiones propio del que lo hizo. Entonces, si tú entras en ese sistema de tensiones, tal vez tú puedes incorporar en ti un poco el lenguaje que esa persona o esas personas utilizaban y captar algo que él no te puede decir porque no está aquí, pero él ha escrito en un lenguaje diferente al lenguaje escrito. Es decir, es otro lenguaje. Podríamos hablar, claro, como un lenguaje que se puede transmitir una experiencia no solo a través de lenguaje hablado o de un texto, sino la transmisión de una experiencia a través de objetos, sería como una cultura material. Yo entiendo que sí, se podría transmitir, sea visual o sea auditiva, o sea, cualquier producción. Si tú escuchas, por ejemplo, una sinfonía o una canción, tú ves que hay diferentes. Entonces, unas producen una cosa, otras producen otra cosa. Y bueno, ¿qué es lo que produce? Porque es un sistema de tensiones, un sistema de una frecuencia particular, cada obra. No son iguales, por eso las distingues, son distintas. Entonces, esa especie de armonía o esa especie de forma tiene un lenguaje, tiene un sistema de tensiones, como si te estuvieran explicando algo. Entonces, si tú puedes entrar en ese lenguaje, podrías captar aquel que lo está diciendo, qué es lo que estaba sintiendo, desde dónde te lo está explicando. Entonces, podría ser que en ese sentido una experiencia personal se traduce en un objeto, y el objeto, por las características que tiene, pudiera ser transmisor de una experiencia como si estuviera encapsulado. Una experiencia encapsulada que después el otro no es que se la tome, la escultura, pero tiene que descifrarla, claro. Sí, pero podría llegar a captar esos códigos. Tal vez a mí se me ha ocurrido que uno lo puede captar cuando intenta hacerlo. Es decir, no solamente mirarlo. Muy buena, muy buena. Porque cuando tú miras una obra de arte, la ves desde un punto de vista no de alguien que tiene experiencia, porque cuando alguien tiene experiencia en pintar un cuadro, sabe el cuadro que ha hecho. Sobre todo, por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo que es restaurador. Sí. Los restauradores, para restaurar una obra de arte tienen que saber bastante qué tipo de colores se utilizaban, en qué época está hecho, qué técnica se usaba. O sea, tiene que saber bastante de eso. Pero él ha estudiado ese tema, entonces él puede captar más. Entonces, digamos, se mete más adentro de la obra. Aunque el restaurador no es el que hace la obra, restaura, pero tiene bastante información. Mientras que el que mira un cuadro
puede sentir cierta impresión, porque sobre todo aquellas personas que son más sensibles, que no es mi caso, pero aquellas personas más sensibles, a veces, por ejemplo, se emocionan, se ponen a llorar, se ponen... puede ser que sea por un clima suyo que tienen en ese momento y no tenga nada que ver con el cuadro. Ven el cuadro y les da la excusa para llorar sin freno, o para reír, o para asustarse, qué sé yo. Pero podría ser también que estén captando un sistema de tensiones, yo le llamo sistema de tensiones por modo de expresión, ¿no? Sí. Como un código. Entonces, pero sin embargo yo he visto que cuando uno trata de hacer algo, el emplazamiento es distinto y los registros son diferentes, porque uno se encuentra, no, aparte de las limitaciones materiales de hacer una obra, de reproducir una obra, se encuentra con que tiene que, de algún modo, rehacer el proceso que hizo la persona que lo hizo para poder llegar a esa síntesis, a esa obra. Es decir, si hace una vasija de hace, no sé, 5.000 años, una vasija de hace 5.000 años. Bueno, ¿cómo la hacía? Entonces, no es lo mismo que vaya al museo y la mire a que vaya a una montaña y tome un poquito de tierra y ve que hay distintos tipos de tierras, unas son más arcillosas, otras menos, que tiene que limpiarla, que tiene que, en fin, tiene que hacer un proceso. Y después de hacer el proceso tiene que manejar técnica de cómo se hace una vasija. O sea, además de conseguir la materia prima, es decir, hay todo un proceso, una elaboración. Y en ese proceso, en esa elaboración, a la persona que lo hace se le van ocurriendo muchas cosas. Empieza a establecer relaciones. Entonces, digamos, en ese camino es un camino como de inspiración. O sea, necesita inspirarse, necesita tener ocurrencias para pasar al siguiente paso. O bien comete errores, es normal, muchos, pero puede preguntar. Entonces va avanzando hasta tratar de hacer una vasija lo más parecido. Entonces ahí seguramente que descubre algunas ocurrencias que le ocurrieron también a la persona que lo hizo. Podría ser. A mí se me ocurre ese modo interesante. Es muy bueno, es muy bueno. Recuerdo cuando hicimos estos experimentos de intentar producir fuego con 2 piedras. Claro. Y cómo uno intentaba como ponerse, y al intentar hacerlo, darse cuenta que es muy difícil, que por otro lado, yo pensé, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo llegan a esto? Claro. O sea, el tema es captar el proceso, cómo una persona ha llegado a esa conclusión, cómo ha descubierto que hay que utilizar esta sustancia y no otra sustancia. O sea, ha probado seguro que muchas sustancias. Entonces, hasta que da con cuál, ha hecho una cantidad de pruebas. O sea, no pensemos que el que ha hecho una obra de arte que ahora hay en un museo, ese la hizo directamente. O sea, no, ese ha hecho montones de cosas hasta que... Y algunas han funcionado y otras no han funcionado. Si tú ves, por ejemplo, diseños de la gente como Leonardo o como Miguel Ángel, tú ves que para hacer una obra ellos han hecho bocetos y bocetos y bocetos de distintos modos. O sea, no han tomado el pincel y han empezado a pintar la Gioconda. No, ha pintado muchas cosas antes y ha hecho muchos bocetos. Y más, el ángel, por ejemplo, de la Virgen de las Rocas, de Leonardo, lo digo porque a mí me gusta mucho. Sí. Yo he visto bocetos, distintos tipos de bocetos del mismo ángel, y ninguno es igual, porque no le salía el mismo ángel. O sea, cada vez que pintaba era parecido, pero no era igual. Entonces, si tú ves el ángel de la Virgen de las Rocas que hay en la National Gallery, es distinto del ángel de las Rocas que hay en el Louvre. Pero si ves los bocetos en lápiz que tiene, o sea, en blanco y negro, manchas, son también distintos. Y trata de pintar el mismo, pero es decir, que ha hecho muchos experimentos para... Entonces, no sale a la primera. Y estamos hablando de gente que sabe dibujar, o sea, que sabe utilizar las manos. En fin, necesitan mucha práctica. Sí. Me comentaba... Sí, dime. Sí. No, me comentaba un restaurador que Miguel Ángel, cuando le encargaron hacer la Capilla Sixtina, se trataba de hacer unos frescos. De hecho, son unos frescos. Sí. La pintura al fresco tiene unas características particulares que necesita, primero, preparar la pared en condiciones, pero además tiene que estar húmeda.
para que pueda tomar los colores e incorporarlos. Entonces, tiene muchos trucos, tiene muchas cosas, no simplemente es pintar en una pared. Entonces, Miguel Ángel, que era un tipo, era escultor básicamente, pero también pintor, no sabía esa técnica suficientemente. Y entonces contrató a alguien durante 6 meses, un tiempo, y se fue a verle. Entonces estuvo trabajando con él durante un tiempo, aprendiendo cómo era la técnica del fresco, haciéndolo una y otra vez y pintando. Una vez que incorporó esa información, luego ya él ya sabe pintar, sabe la cúpula que tiene que pintar, y entonces ya él empieza a ingeniarse cómo hacer para pintar eso, porque luego tuvo que inventarse un tipo de andamios, porque claro, subir a la altura que está, no sé si habéis estado alguna vez en la Capilla Sixtina, pero es un techo muy alto, una bóveda, y claro, ¿cómo llegas a pintar? No tienes un pincel largo que llega de 20 metros. No, se construyó un andamio que llegaba hasta la pared, pero claro, él tenía que calcular que si tú pintas a pequeña distancia, la perspectiva es distinta. Claro. Entonces, creo que salió con dolor de cuello, como tengo yo, de estar tanto tiempo en esas posiciones y con andamios de distinto tipo, y estuvo ahí años trabajando con eso. Es decir, que todos los artistas hacen muchas pruebas, muchos experimentos, y no todo sale bien. Pero el tema no es si sale bien o no, sino es el intento de esa inmersión en esa especie de mundo, no sé, de inspiración, un mundo un poquito onírico, un poquito surrealista, un poquito, es decir, tiene un poco de sueño, un poco como de navegar en un mundo de imágenes y de alegorías, que es muy interesante. Pero bueno. Ahí tú vas experimentando con distintos materiales, Eduardo. Yo sé que has estado trabajando con mármol, sé que has estado tallando madera, sé que has hecho muchas cosas con diversos materiales. En cada uno de esos materiales aparecen imágenes distintas o son el mismo tipo de imágenes con las cuales vas trabajando y aplicando en distintos materiales. Me queda claro que tu objetivo no es el objeto en sí mismo, sino ese diálogo, lo que ahí va produciendo y que te va inspirando para tus trabajos. ¿Es así? Sí. Bueno, yo una de las cosas que he visto es que cada materia tiene llamémosle, un tipo de frecuencia, un tipo de lenguaje, una señal. Entonces, esa señal impacta de distinto modo en mi sistema de representación, en mi sistema de imagen. Entonces, aparte de que cada material tiene su comportamiento, son como seres, tienen su comportamiento, tienen sus características. La cerámica se mueve de un modo, pero la madera es de otro modo, el hueso de otro modo, la piedra de otro modo. De hecho, ha habido edades en la historia del ser humano, la edad de la piedra, la edad de los metales. Son momentos históricos muy grandes donde se caracterizan por el dominio de una técnica y de un material. Entonces, cada material necesita ser tratado de un modo, es decir, como si tuviera un lenguaje, como si para entenderte con él tienes que aprender el lenguaje suyo, sus características, cómo se comporta. Entonces, al aprender esos lenguajes también, claro, no te especializas en uno, sino que estás tocando distinto tipo de materiales. Pero lo interesante de eso es que los materiales tocan diversos aspectos internos tuyos. Es decir, hay materiales fríos, materiales calientes, materiales flexibles, materiales rígidos. O sea, hay distintas características y esas características impactan en tu interior del mismo modo. Entonces, eso me ha parecido interesante porque, digamos, ligado a este tema de los materiales y las frecuencias o las vivencias, está un tema que me parece muy importante, que es el tema del espacio de la representación interna. Entonces, ese espacio interno, mundo interno, tiene distintos niveles, distintas alturas, distintas profundidades. Y
a veces podemos tocar algunas y a veces otras no son tan accesibles. Entonces, el trabajo con materiales a veces ayuda a, intuitivamente, o sea, con una cosa empírica, a tocar ciertas zonas del espacio de la representación que habitualmente no se tocan. Es como si dijéramos que cierto tipo te especializas en una cosa y tocas ciertas áreas. Si hicieras otras, tocarías otras, pero resulta que en el espacio nuestro es una complejidad. Entonces, podríamos hacer tal vez un mapa de la representación según tipo de materiales, como si tocáramos distintas frecuencias. Es buenísimo eso. Entonces, claro, esto es una experimentación, es decir, estamos... por eso te comenté el otro día, mira, todavía no lo tengo todo muy claro, estoy tratando de avanzar en eso y puede ser que no llegue a ningún lado, o sea, que puede ser que son caminos que no tienen salida, pero no importa, lo intentamos. Pero que me parece interesante en profundizar un poco más allá. ¿Para qué? Para captar un poco de dónde viene la inspiración. Porque la inspiración o las ocurrencias de pronto aparecen significados que tú dices, pero ¿a quién se le ha ocurrido? O sea, ¿cómo me ha llegado a mí, a mi cabeza esta cosa? Entonces me ha llegado porque he tocado alguna tecla, he hecho algo que a lo mejor no me doy cuenta, pero resulta que luego, ¿cómo lo sé? Porque sueño, y en los sueños me aparecen ciertas cosas, pero cuando me despierto o estoy en mi vigilia, se me siguen ocurriendo cosas y luego produzco algo. Entonces es un sistema de realimentación donde a través de los niveles el sistema ese de esa intención, esa que busca, esta búsqueda, empieza como a expresarse. Y me parece interesante dejar una especie de huella. Es decir, si pudiéramos hacer un test, como si dijéramos una especie de escáner de los distintos tipos de materiales, qué efectos producen. Como si dijéramos, al tocar este material que tiene esta frecuencia, toco esta parte, al tocar esta otra, toco esta parte, al tocar esta otra, como una especie de test. Lo mismo que, por ejemplo, hay distintos tipos de sonidos. Hay un sonido grave, pega en ciertas zonas, un sonido agudo pega en otras zonas. Entonces, estamos hablando del sentido del oído. Entonces, produce distintas cosas. Hay sonido, por ejemplo, el bajo o el tambor produce un sonido que te afecta en una parte del cuerpo. Pero si tú tocas, por ejemplo, una trompeta o un violín, toca en otra parte. ¿Ves? Que la frecuencia va en distintos lados. Entonces, eso es porque resuena, es como si tuviéramos una especie de campo de la representación y tocamos ciertos lugares. Entonces, eso como pareciera que tiene unos ciertos límites, entonces podríamos hacer una especie de mapa, una especie de microcosmos de toda esa especie de traducciones de ese mundo, que en realidad es cómo se traduce en uno esas cosas. O sea, y podríamos ver que tal vez para todos los seres humanos existe esa especie de traducción. Cada uno lo traduce de distinto modo porque tienen distintos paisajes de formación, distinta cultura, pero siempre estamos hablando de cierto campo de la representación, de cierto campo energético o de cierto campo de vivencia. Bueno, claro. en eso estoy, tratando de ver si llegamos a algún lado con eso. Eduardo, entonces, para ver si entendí, el tema es la inspiración, un recorrido por los espacios internos y cómo esa inspiración puede gestarse, generarse o llegar por rodeo a generar ese ámbito de inspiración. Claro, hay ciertos estados internos inspirados. Entonces uno dice, ¿cómo es que surge? ¿De dónde surge? ¿Llega de afuera o cómo se da eso? Por ejemplo, pongamos caso.
hay sueños inspirados, que alguien de pronto en el sueño tiene una inspiración. Sí. O alguien se enamora, de pronto se ha enamorado. ¿Cómo ha sido? No se sabe, pero se ha enamorado. Luego también se desenamora, o sea, no. Pero el fenómeno existe, está verificado. También existe, digamos, la inspiración artística. Hay gente que se siente inspirado y se pone a pintar. Otra gente no pinta nada. Otra gente, o sea, no le importa nada, ni la pintura, ni la música, o sea, no es esa su forma. Pero hay gente que siente, incluso algunos dicen que su vocación es pintor, o su vocación es músico, su vocación es, o sea, por el campo de las artes, por el campo. Entonces, algo sienten que sienten esa atracción. Bueno, es pariente. O la inspiración, no sé, algunos dicen mística, porque tienen una búsqueda de Dios o de la espiritualidad muy fuerte, y ellos están como aducidos con esa cosa. Entonces, claro, entonces todas estas experiencias son parientes, entonces significa que en el ser humano tiene la capacidad de tener ciertos estados que no son habituales, son ocasionales, muchas veces son accidentales. Entonces, si pudiéramos conocer cómo se producen estos estados, podríamos provocarlos, podríamos hacerlo a voluntad, y esto me parece que va a favor del desarrollo humano. Es decir, esos son señales de lo que viene al ser humano en adelante. Es decir, son como pequeñas muestras de flashes de cómo podría ser un ser humano más evolucionado, donde pueda conectar con ese nivel de inspiración de un modo permanente. Lo mismo que ahora pasamos del sueño a la vigilia, luego podríamos pasar de la vigilia a ese sueño, a esa inspiración, de un modo normal. Entonces el ser humano le falta por desarrollarse, falta por hacerse. Entonces todo esto son de algún modo escaleras, formas de acceso a esos niveles de inspiración, a esos niveles de la búsqueda de lo profundo, de lo trascendental, que no está en el espacio, pero que a través de esos límites, por así decirlo, por representarlo de algún modo, se traduce. Sí. Se traduce y nos llegan esas señales. Creo que, por ejemplo, en las imágenes míticas son ejemplos claros de esas traducciones del mundo trascendental, que expresadas de un modo pues escrito, a veces representada en esculturas o en obras arquitectónicas o en objetos que tratan de expresar esos mundos de lo profundo, de lo trascendental, como quieras llamarlo. En todo caso, no son mundos cotidianos, no son mundos que estamos habituados del día a día, sino son mundos de inspiración. Sí. Ahora te hago una consulta, pensando en una persona que está diciendo, mira, uno se puede inspirar a través de este trabajo con materia, con objetos. Si alguien te preguntara, Eduardo, ¿por dónde empezar? Te dijera, oye, Eduardo, me interesa explorar esa parte de los espacios internos, me interesa el trabajo con la materia, pero no por el objeto en sí, sino cómo puedo ir colocándome para acercarme a una experiencia a través de este trabajo de los oficios, este trabajo con la materia. Alguien te pregunta, ¿qué le diríamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, comience por donde quiera. Pero comience. Haga lo que quiera. No, te pregunto por experiencia. Haga lo que quiera. No, yo te digo porque, por ejemplo, yo parto de una situación que no sé si es generalizable. Creo que cada uno tiene su particularidad. Por ejemplo, yo llevo participando del mensaje de Silo mucho tiempo. No solamente del mensaje, sino también de todas la doctrina de Silo, todo el conocimiento de la psicología, las prácticas, sobre todo las prácticas, son muy importantes, que se han hecho durante muchos años. Entonces,
no le puedo decir a una persona, mira, tienes que estarte ahora 40 o 50 años haciendo todo esto No, para hacer una vasija. Pues decir, pues mira, se nos fue el 40 años. claro, ya vamos para 50, o sea que Claro. más cerca de 50 que de 40. Entonces, claro, no es muy generalizable, pero digamos que a mí me ha llevado esto, no tanto, digamos, ha sido a la inversa, ha sido ciertas experiencias las que me han llevado a buscar modos de volver a tenerlas. Ajá. Pero Eso. primero he tenido las experiencias, Sí, sí. en mi caso. Entonces, Sí, luego he dicho, bueno, vale, he tenido esta experiencia y ahora ¿cómo vuelvo? ¿Cómo hago? Y entonces digo, a ver, ¿habrá algún truco, alguna escalera, algún proceso? Como decías tú, pues, ¿y ahora por dónde comienzo? Bueno, claro. tienes esas experiencias. Entonces ya tienes, es como si dijéramos, yo voy a ir a Buenos Aires y estoy en Mendoza. Bueno, sé que está Buenos Aires en un lugar del mapa, sé que hay una carretera, entonces, ¿por dónde voy? Por la carretera que quieras, pero sabes que tienes que llegar a Buenos Aires, porque ya tienes el dato, tienes la experiencia. Claro. Entonces, si tienes una experiencia, quieres repetirla. Entonces tienes que ver cómo. Entonces hay una batería de posibilidades y una de ellas es, por ejemplo, en mi caso, investigar con este tema de los oficios por ese lado. Pero también hay otros puntos, ¿sabes? Eh, por ejemplo, está el tema del trabajo con el mensaje en sus distintas variantes. Trabajo con la fuerza, el trabajo con los principios, trabajo con el guía, con la atención, es decir, trabajo con el pedido. Es decir, hay una serie de herramientas, de prácticas que hechas de un modo permanente generan una atmósfera que es muy inspiradora, que es muy importante. Entonces, el oficio es una pequeña parte, es un modo de entrar ahí si sientes gusto, porque aquí el indicador, digamos, la guía es el gusto, la atracción. Bien, Si no hay bien. gusto y no hay atracción, No es por no hay obligación ni modo por de, deberse. por más Claro. cacerolas que hagas, por más no, Aguántale. de hecho hay mucha gente que trabaja en una fábrica y hace cacerolas o hace, no sé, hace una cosa mecánica para ganar un dinero. Entonces no lo hace por gusto, lo hace por Claro, necesidad de comer. Claro. O sea, entonces va a un lugar, aunque sea de artista, y está haciendo cosas maravillosas. Incluso hay gente que trabaja en fábricas de vidrio, fábricas que sí, hacen cosas bellísimas. Hay sí, artistas estupendos en distinto tipo de materiales, pero no quiere decir que ellos profundicen en sí mismos. No quiere decir que ellos, digamos, profundicen de tal modo de sacar consecuencias de experiencias de otro tipo, relacionadas Sí, con lo que están haciendo. Entonces, es un artista estupendo, hace las cosas muy bien. Entonces, la conclusión que saco es que no porque haces un oficio y haces unas cosas muy bien, necesariamente como correspondencia tienes experiencias extraordinarias. No, puedes hacer una cosa no bien. contrariamente. Puede hacer Claro, una cosa asquerosa y está. claro, Claro, no, en general, cuando tienes cierta técnica y cierto cuidado y cierta permanencia, también aprendes ciertas, sí, porque claro. se trata de técnicas. Entonces, claro, luego hay gente que tiene ciertas características manuales, así como, llamémosle innatas. Hay gente que tiene mucha facilidad y otra gente muy torpe. O sea, se le cae todo, o sea, no acierta. Pero Sí, otra gente tiene mucha facilidad. Lo mismo que hay gente que, por ejemplo, se le dan muy bien los deportes desde pequeñito. Entonces en la escuela destaca mucho, entonces le gusta mucho, y otra gente no le gusta nada y se queda allí estudiando o se queda haciendo otras cosas, o comiendo o hace otras cosas, pero no le fascinan los deportes. Le parece una pérdida sí. de tiempo y muy cansancio. Entonces hay ciertas tendencias. Entonces creo que eso es importante. De hecho, no toda la gente son artistas, no todos les inspira a ser músicos, eh, pero tienes que tener cierta atracción. Y dentro de las atracciones luego es ver qué cosa más te atrae, porque hay muchas variantes. Entonces, de algún modo, aquello que más te gusta
Y si no es cultural, si no es una cosa epocal, si no es una cosa incluso del paisaje, si vas descartando y si te sigue gustando, podría ser que fuera una cosa muy esencial, muy conectada con algo profundo. Es decir, ese gusto podría ser la señal de una señal profunda que aparece traducida en un gusto, en un cierto tipo de atracción. Con lo cual, si eso es así y todas las personas tienen ciertos gustos, a través de ese gusto, de esa atracción, podrían acceder a lo profundo. Es como si fuera su hilo de Ariadna, pero tienen que empezar a tirar de ese hilo, de esa especie de señal, de referencia, porque si no, Sí. ¿cómo haces tú para hacer un oficio? Si no tienes gusto, no lo puedes hacer. No hay Bueno, energía, no hay impulso. Claro. Mira, hay unos amigos viéndonos y Graciela Romero, que la conocemos los tres, nuestra amiga, dice, pregunta, ¿la investigación en la ciencia puede ser inspirador? sí, yo creo que sí, Yo es creo otro que oficio, sí. es otro oficio. O sea, considero el oficio como actividad humana, o sea, como cualquier actividad humana podría considerarse. También una relación personal, las relaciones personales son un tipo de oficio, tiene unas reglas, tiene un tipo de Sí, conducta, sí. como la cerámica. La cerámica tiene una conducta, las personas tienen una conducta. Entonces, en el trabajo de taller, algunas veces he planteado, y bueno, ¿cómo trabajamos con la proporción áurea? Con la medida, una proporción, 3, 5, 8, 16, no sé cuánto. Bueno, ¿cuánto? 3, 5, 8, 13, 21. Bueno, hay una secuencia. Sí, ¿Cómo? No voy a ir con un compás continuamente midiendo todo como un obseso. la métrica externa y la métrica interna, Claro, claro, estoy todo midiendo. un poco paranoico midiendo todo. Entonces yo tengo que encontrar algún sistema que me lleve a incorporar esa métrica. Entonces, si esa métrica está en la naturaleza, si corresponde a ciertas leyes universales, eh, y resulta que tenemos también unas leyes universales que, como son los principios. Los principios derivan de unas Sí. leyes universales. Entonces, en los principios yo los aplico al taller, Bien. como si fuera una especie Bien. de medida. ¿En qué sentido? No tanto unas medidas métricas de centímetros, pero por ejemplo, si fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. No puedes forzar el proceso de elaboración del secado de la arcilla porque no puedes forzarlo. Luego, si persigues un fin, te encadenas. O sea, si tú estás obsesionado con eso, eh, te limita a la experimentación, te limita. Pierdes parte del proceso. Claro, bueno, y así todos los principios los puedes ir aplicando al trabajo con la materia. Y lo mismo que al trabajo con las personas, porque son universales. Entonces lo puedes aplicar en distintos planos. Así que de ese modo lo he resuelto. Bueno, lo he resuelto, he tratado de resolverlo. Por ejemplo, la permanencia, entiendo lo que es cierta permanencia, o sea, que lo Sí, continúo, que no un día sí y me voy y me olvido hasta el año que viene. Luego, la pulcritud, cuidado, limpieza, dentro de lo que cabe en un taller, porque tampoco es que, o sea, depende de qué tipo sea el taller, pero claro, un taller claro. de cerámica o de herrero no es un laboratorio químico de alta, no, o sea, no es posible, o por lo menos a mí no me sale ese tipo de limpieza tan aséptica. Eh, lo mismo que el de carpintero, tú vas a un taller de carpintero y tú ves una cantidad de polvo y una cantidad de pedazos de madera cortados, o sea, herramientas por aquí, herramientas por allá, o sea, luego incluso cuando lo limpian sigue siendo un taller de carpintero, no es una sala de hospital, o sea, entonces, bueno, claro, entonces, bueno, es Sí. interesante poder aplicarlo a todo. Entonces, la pulcritud es un tema que, digamos, se puede considerar, pero el tema del orden interno, de la medida y de la proporción, Sí, eh, me parece interesante enfocarlo por ese lado, ¿sabes? También por el lado, por ejemplo,
de detectar los estados internos que se producen en una especie de pequeño laboratorio, porque eso es una especie, por ejemplo, la frustración, por ejemplo, el desasosiego, por ejemplo, la falta de energía, por ejemplo, o sea, muchos estados internos que puede, otros de generación, otros de intento, otros de resentimiento, o sea, porque me sale y entonces te frustra. O sea, puedes detectar distintos estados. Sí, Entonces me parecía interesante eso también, observarlo. Que luego además la forma mental de uno se ve en todas las obras, siempre, no importa lo hagas en madera, en hierro, no sé qué, siempre es tu misma, común tu misma torpeza atraviesa las materias y los espacios. Entonces, pero si te fijas luego, esa misma forma mental se lleva a las relaciones humanas, a las personas. O sea, esa impaciencia y esa torpeza o esa brusquedad que tiene, de que se te rompen las cosas, luego también te pasa con las personas. Igual. Entonces, claro, a toda actividad humana, como decía antes Gabriela, puede ser un oficio, puede ser una oportunidad para verificar todos estos principios y todas estas reglas. Sí. Pensaba, claro, que todo esto que estamos conversando, claro, va mostrando y es la búsqueda de esa dimensión humana, de la interioridad, eso que pareciera olvidado en un hacer externo, y es la búsqueda de todo eso, ¿no? Como, y también eso que tú comentabas, Eduardo, de que la experiencia se pueda comentar, porque en esta experiencia, con esta muestra, invitando a esta meditación, hay videitos donde la gente iba contando lo que le iba pasando con esas preguntas, el quién soy, hacia dónde voy, como claro, tratando de como dar la dimensión que a uno le pasan cosas adentro, que hay un adentro y un afuera unido. Claro, cuando vas a una exposición, tú ves los cuadros, pero nadie te explica qué le pasó al señor. O sea, cada cuadro es una historia, o cada obra, o cada escultura, tiene toda una historia, una cantidad de contenidos, una cantidad de anécdotas que se podría escribir, no digo un libro, pero sí se podría escribir una página de cómo fue la gestación de esa obra, cómo se le ocurrió, qué cosas pasaron, las dificultades que hubo. O sea, tiene toda esa historia y esa no la ves cuando tú ves el objeto. No, te tienes que imaginar algo, pero claro, es difícil. Sí. Perdón, ¿iba a decir algo, Esteban? Sí, no, que en ese sentido, bueno, esta muestra que hicimos, que estamos haciendo, tiene esta impronta que de entrada comentamos los temas, pero Martita inmediatamente nos llevó a una experiencia para profundizar internamente y de ahí empezar las conversaciones, de ahí empezar a hacer las traducciones, como que de alguna manera veo que está esa intención de poner la experiencia como eje o como elemento, y por otro lado intentamos algunas entrevistas con algunos artistas para mostrar esa otra dimensión, qué cosas los inspiran, cómo ellos ven esa relación, ¿no?, con la materia, cuáles son sus puntos de interés, sus búsquedas, sus investigaciones. De alguna manera creo que eso le da como cierta profundidad a la obra, que tú ves el objeto, pero ves que hay algo más atrás, que hay una búsqueda, que hay una investigación, cuáles son sus aspiraciones. Todo ese mundo interno que se va plasmando ahí, mostrarlo un poquito o acercarlo, creo que hace de alguna manera un diálogo o más posibilidad de acceso a la obra. Entonces, le da como otra dimensión del objeto, ¿no? Empiezas a verlo de otra manera. Creo que es también interesante conocer al que produce eso a través de otros lenguajes, que diga algo, que preguntarle cosas, saber cómo ven las cosas. Eso es lo que estamos intentando, Eduardo. En eso estamos con este intento de esta exposición. Como Me de parece llevar esas muy bien, obras. porque me parece muy bien porque además puedes llegar, ojalá, a muchos lugares del mundo. Claro, no sé, me imagino que siempre en español, o sea, hablando en español. Claro, ahora sí. sí. Pero es posible que se pueda generar un ámbito más amplio incluso de gente que hable otras lenguas, no sé de qué modo, pero digamos que como idea me parece muy buena.
Y de hecho debe haber muchos ámbitos de intercambio de gente interesada en estos temas. Sí. Pero me parece muy bueno empezar por algún lado. Como decía antes, ¿por dónde empezar? Empecemos por donde podamos, por lo que tengamos a mano. Lo que Y tengamos. afortunadamente ahora hay una tecnología que antes no se contaba, la Exacto. están desarrollando mucho por la situación de Sí, bloqueo y de cuarentenas que hay en todo el mundo. Entonces estamos todos en una situación cada vez más parecida. Así que podría ser que eso genere una conciencia planetaria, no de problemas, pero sí de soluciones también. O sea, se va juntando todo. claro, claro. Sí. Sí, porque estamos creo que en un momento, porque esas preguntas del libro de la mirada de quién soy y hacia dónde voy, me parecieron, con Martita lo hablamos, nos parecía muy oportuno invitar, que es una especie de recodo también la situación en que vivimos. Entonces, de poder profundizar uno en qué está y cómo continúa todo esto y para dónde uno quiere ir, creo que es un buen momento para esas preguntas. Así que por eso se nos ocurrió también esto, porque de alguna manera da perspectiva y nos permite reflexionar y buscar las imágenes del futuro. Si uno Claro. prende el televisor, los diarios, es todo un desastre, pasan como Sí, contando muertos, pero igual, es ¿cómo sigue todo deprimente. esto? Claro, es decir, bueno, ¿y qué imágenes para futuro? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, esa Sí. es un poco la búsqueda también, ¿no? Como Sí, yo para ayer uno y vi ¿Ah? un vídeo de un grupo del mensaje. También debieron de hacer una especie de conferencia conferencia, una Mm, videoconferencia mm. sí, y así me enteré yo. Y también muy largo, era como casi 2 horas, donde la gente contaba sus experiencias. Había una persona que contaba su experiencia tan intensa con sí, el tema del mensaje. No sé si la conocéis vosotros, es un grupito que estaba con, con Silvia Odeo y con Ah, sí, sí, una amiga de Ecuador, ¿no? sí, exacto, una chica de Sí, Ecuador que, ajá, que comenzó hace poco tiempo en el mensaje y claro, ella ya estaba en una búsqueda, o sea, tenía sí, sus experiencias, pero digamos que con el mensaje de Silo se le organizaron muchas experiencias, es decir, se sintetizaron, se aclararon sus búsquedas y tuvo una experiencia muy significativa que la ha impactado tanto que le lleva a comunicarla, le lleva a decirla a otros y era muy interesante eso, muy bueno. Entonces, bueno, hay gente que se impacta positivamente. Entonces, os comento eso porque me hacía ver un poco la atmósfera de un ser del futuro, una persona muy alegre, muy digamos, generosa, ujú, buena, o sea, una persona sincera que habla de su experiencia, no te cuenta una teoría, y además le lleva a tomar una postura responsable respecto de los demás, de dar aquello bueno que le ha sucedido a ella. Entonces, me parecía interesante, me parecía interesante. Y claro, todo eso se puede entender ahora porque hay estos medios, claro. que si no, una persona sí, cerca del parque de Aloasí, por el Ecuador, eh, y llevaba poco, o sea, no conocía mucho. No era tema de oficios, sino que ella trabajaba más bien con el oficio, con la ceremonia del oficio, Mm. y ujú, muy habitualmente, y le han empezado a suceder unas cosas muy buenas, muy interesantes en el trabajo con la fuerza. Y está haciendo imposiciones de manos por videoconferencia y muy interesantes. Eso según cuentan, yo lo que he visto es, y bueno, me parece interesante comentarlo como un ejemplo, ¿no? De estas qué cosas bueno. que se pueden hacer por internet. Sí, 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 sí. Muy bueno, Sí, sí. de hecho, bueno, nosotros seguimos con las reuniones semanales del mensaje, una o dos, Martita, varias, y haciendo nuestras Mm. experiencias, nuestras ceremonias. Nos llevó un tiempito, por lo menos a mí, habituarme a que la diferencia con lo presencial, pero ahí estamos, seguimos explorando, seguimos haciendo nuestros seminarios, nuestras cosas, seguimos en reuniones. Así que se puede, claro que se puede, de hecho, se puede con gente incluso de distintas ciudades,
Así que ahí vamos, profundizando, experimentando y viendo cómo llevamos esas experiencias a otros. Un poco Sí, eso. sí, un poco eso. Sí. Y luego las obras de las personas a las que invitáis, ¿hacéis un catálogo, hacéis una exposición virtual, estáis haciendo alguna cosa? ¿Un folleto? Bueno, ahora folletos no sirven para mucho, sino presencialmente. Sí. O sea, tiene que ser algo virtual o fotografías Sí, que subes a un punto. sí, estamos Sí, subiendo eso unos hemos pequeños hecho. videos. Tenemos un Instagram y bueno, esta misma Facebook por donde está saliendo este videíto de Casa Palmera Galería y un canal de YouTube. Tenemos los videos que los vamos mostrando y a la gente que lo ve, a la gente que le ha dicho a la página me gusta, y son 33 videos, 33 obras y los vamos mostrando. Y si, bueno, no sé, si según siga la cosa acá, tal vez hacemos un punto físico en Mendoza, pero todo dependerá de la pandemia, así que por ahora Claro. estamos tratando de aprender a hacerlo virtualmente, sí, 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 sí. Entonces eso ha ido haciendo que otra gente lo vea, que escuche lo que dice cada artista de su experiencia con estas preguntas, ¿no? Y como Claro, que claro. también al ir escuchando unos a otros como que se han ido inspirando también. Eso ha Claro, sido muy lindo. claro, Sí, claro, produce una sinergia, sí. Es muy muy Sí. interesante. interesante. Así que en eso estamos, en esas preguntas estamos. Bueno, Eso, sí, sí. estupendo. Bueno, creo que estamos, ¿no? En la conversa. Sí, sí, ¿Qué les sí. parece? Agradecerle. ¿Algo más Agradecerle que al quieras Eduardo. agregar, Eduardo? Agradecerte tu tiempo. Hace muchas cosas, siempre está muy ocupado Eduardo, pero Sí, no mucho. Bueno, a vosotros muchas gracias por esta invitación y espero que todo sea para mejor. Así es, nosotros también. venga todo para Ahí mejor. hay Así es. amigos agradeciendo, hay amigos que nos han visto, bueno, ahora mismo esto, ¿no? Y mira, Laura Jar, una amiga que está diciendo un gusto escucharlo, súper interesante, una de las artistas que ha participado y que hay un videíto y que es una estudiosa Gracias. del arte rupestre, así que Sí. sí. Muy Y bien, muy Celia bien. le mando un abrazo a Eduardo, Eduardo, saludos. tiene sus fans Eduardo. Bueno, Priscila dice muchas gracias. igualmente, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Eduardo. Nos vemos. Y Que Eduardo, sigan, dice Laura, una mente abierta, mira, muy bien. Así es. eso. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Un abrazo, Chao. Eduardo. Yo voy a Muchas cerrar gracias la transmisión de Facebook. y nos avisa Martín.